En esta noche le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos nuevamente en nuestro estudio bíblico. Como ustedes saben, hoy vamos a compartir la sección número 4 de nuestro estudio de teología que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. Antes de iniciar, vamos a orar para presentar a Dios nuestras vidas y que todo lo que hoy vamos a compartir pueda ser de bendición para nosotros y podamos aprovecharlo y que esto nos permita tener una vida mucho más cerca del Señor y de su voluntad para nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos en este día por tu cuidado, por tu bendición, porque tú conoces nuestras necesidades, tú estás atento siempre a nuestro clamor y no permites que ninguna de estas, Señor, opaque ni afecte nuestra relación contigo, sino que siempre estás presente en nuestra vida. Y si tenemos, Señor, la disposición, en todo momento y en toda circunstancia te podemos encontrar y te podemos ver, para palpar, para disfrutar, para obtener una victoria sobre cada una de las situaciones, adversidades y complicaciones que se presentan en nuestra vida. Te damos gracias en esta noche por la disposición de nuestros corazones para participar de este estudio bíblico y te pedimos que el mismo sea de provecho y de bendición para nuestra vida. Esto te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, estamos en la sección número 4 de nuestro estudio de teología y en esta noche vamos a hablar acerca de un tema muy especial, un tema que no es frecuente que se trate dentro de las congregaciones, pero no podemos decir que no sea importante para la vida cristiana y el desarrollo de nuestros intereses con las cosas que tienen que ver con Dios y su relación con nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de los ángeles. Vamos a estar conociendo los espíritus mensajeros de Dios al servicio de su pueblo. Quizás usted inmediatamente note que no es un tema común, pero es un tema bíblico y es un tema que debemos conocer. Sobre todo, tomando en cuenta que la palabra del Señor nos instruye, como veíamos en la sección pasada, a que seamos formados en todo lo que la palabra nos enseña, no en algunas cosas o en aquellos temas que nos gustan, sino en todo lo que Dios ha decidido revelarnos en su palabra. Y el tema de los ángeles o la angelología, como algunos la definen, es un tema importante. Es un tema importante porque Dios lo presenta en su palabra y lo presenta con el propósito de que nosotros sepamos que Él creó estos seres espirituales con un propósito para su creación. Un propósito especial, específico y que nos involucra a nosotros y debemos ver cómo nosotros nos relacionamos con esta parte de la creación tan especial y cómo no se ha predicado como debería este tema que es tan fundamental y necesario para nosotros que lo podamos conocer. La condición de este tema en la iglesia es la siguiente. Es una rama de la teología descuidada. Y nosotros podemos valorar que ciertamente es una rama descuidada porque si vemos el poco espacio que se le dedica al tema en los libros de teología o vemos la cantidad de libros que se escriben acerca de este tema, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que no se le ha prestado la debida atención al contenido bíblico con referencia a los ángeles. Más bien hemos notado un mayor interés en la parte del mal
o negativa de los espíritus que Dios creó, los espíritus mensajeros que Dios formó y creó en un momento. Me refiero a que conocemos muy poco de los ángeles, pero mucho acerca del tema de guerra espiritual o demonios. Si usted va a una librería, en cambio, se va a dar cuenta que es mucho el espacio que se le dedica a los libros que tienen que ver con la guerra espiritual o el área de los demonios, y es mucho lo que se le dedica incluso dentro de los libros de teología a este tema, cuando deberíamos tener un enfoque más definido y abundante de la parte de los ángeles que de los demonios. Muchos prefieren anular lo que no pueden explicar racionalmente, y este es uno de los motivos por los cuales entendemos que también esta rama de la teología ha sido descuidada y abandonada en muchas congregaciones y por muchos estudiosos de la palabra. Vamos a entender lo siguiente: si nosotros aceptamos la revelación bíblica, entonces no queda ninguna duda de que también debemos aceptar la existencia de los ángeles. Podemos nosotros decir que sí creemos que hay ángeles, pero puede tener usted quizás una idea muy vaga o con muy poco fundamento bíblico del impacto que esto tiene en nuestra espiritualidad. Para que usted sepa, el Antiguo Testamento menciona más de 100 veces la existencia o la intervención de ángeles en la vida del pueblo de Dios. Y el Nuevo Testamento, unas 165 veces, menciona a ángeles interviniendo en el pueblo de Dios como mensajeros de parte de nuestro Dios para su pueblo. En 34 de 66 libros que tiene la Biblia se menciona a los ángeles. Y hacemos estas aclaraciones para que veamos que es un tema sumamente importante para el pueblo de Dios y para Dios, que lo mencionó y lo resaltó en tantas ocasiones en su palabra. El Señor Jesucristo también interactúa y reconoce la existencia de los ángeles. Por ejemplo, Él le recuerda al apóstol Pedro cuando presentaba su espada para luchar con aquellos que querían prenderle y crucificarle. Él le dice: recuerda, y lo voy a parafrasear, que yo puedo pedirle a mi Padre que envíe legiones de ángeles para que me defiendan. O sea que Jesús estaba consciente de que los ángeles existen y que están a su servicio. Y que estos también están para el beneficio del pueblo de Dios, al servicio de ese Dios que ama, que cuida, que atiende cada detalle que sucede en nuestra vida. Nosotros vemos en la palabra de Dios que en 2 de Samuel 24:16 se menciona a un ángel que interviene de parte de Dios en un acontecimiento que se había presentado en esta ocasión, y cómo Dios lo manda a detener en esa función que lo había enviado a cumplir. Ahí vemos que es un ángel que le está sirviendo a Dios. También vemos en Isaías capítulo 6, versículo 2, que habla de serafines. En Ezequiel 10:1 habla de querubines. Los únicos dos ángeles que se conocen en la Biblia con nombre son Miguel y Gabriel, que son mencionados en el libro de Daniel y en otros lugares también de la Biblia, lo que demuestra la importancia, el rango, la influencia que estos tienen dentro de estos espíritus mensajeros que Dios ha creado. Y vemos también en los evangelios cómo su ministerio se verifica en el nacimiento de nuestro Salvador, en su vida, en su resurrección y también en la ascensión de Cristo. Recuerden que cuando Cristo se eleva a las nubes y deja a sus discípulos, estos vieron ángeles que le dijeron: así como lo vieron irse, también retornará. Enseña que en el desenvolvimiento, en el desarrollo de la vida cristiana y en el desarrollo de la fe del pueblo de Dios, estos en todo momento y de manera oportuna estuvieron interviniendo en los acontecimientos de los hombres. Estuvieron
haciendo un servicio de parte de Dios para el desarrollo de la fe y el establecimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Y creemos firmemente que lo siguen haciendo hoy. Siempre recuerdo una historia jocosa de un pastor que predicaba y decía que en una ocasión él se estaba trasladando de un lugar en el interior que lo invitaron a predicar y había salido muy tarde en la noche hacia su casa en la ciudad capital. Y resulta que en el trayecto él logra ver en su retrovisor que un vehículo se acerca rápidamente hacia él. Él pensó que este vehículo en algún momento iba a rebasarle, iba a seguir a su alta velocidad, pero no. Aparentemente el conductor venía medio durmiendo y lo que hizo fue impactarle en la parte trasera del carro. Cuando éste logra recuperar el control del vehículo y se pone a la derecha en el lugar que encontró apropiado, el conductor que le había agredido también se detuvo. Y cuando él baja del carro, se sorprende que su carro estaba intacto y al ver el carro de la persona que lo impactó, estaba muy afectado. Ambos venían a alta velocidad, pero el que venía detrás le impactó más fuerte porque venía más rápido. Y lo que este siervo de Dios atinó a decir fue, me mataron el ángel que traía ahí atrás. ¿Por qué? Porque su carro estaba intacto, pero el otro vehículo estaba muy destruido, estaba muy afectado. Él entendió que un ángel del Señor lo había protegido porque no había forma humana de buscar una salida a esa situación que se había presentado. Y ciertamente el Señor envía ángeles a nuestra vida. Ciertamente el Señor usa ángeles para bendecir a su pueblo. Y es lamentable que nosotros veamos que en la iglesia se le dedica más atención y más énfasis al aspecto negativo de la vida espiritual de la iglesia que al aspecto positivo. Preferimos hablar de la influencia satánica y demoníaca sobre la vida de la iglesia que valorar y reconocer cómo por encima de esa influencia demoníaca hay una influencia espiritual que viene de Dios, que es más eficaz y que nunca ha fallado y que siempre ha cumplido los propósitos de Dios en su pueblo. Así que deberíamos dedicar más atención a este tema que a otros temas que no deben ser descuidados, porque incluso en nuestro estudio teológico lo vamos a tratar, pero que no le debemos otorgar un valor más allá de lo que el mismo Dios ha determinado y ha establecido para nuestras vidas. Hay un dato interesante y es que en la narración del libro de los Hechos se ve la participación de los ángeles, por ejemplo, abriendo la puerta de la cárcel de los apóstoles en una ocasión, dirigiendo a Felipe y a Cornelio en su ministerio en una ocasión también, y animando a Pablo durante una tormenta en un viaje que él hizo hacia Roma. Por lo tanto, habrá momentos en los cuales usted será ministrado, animado y bendecido por Dios en medio de una situación muy difícil de su vida. Y esa ministración, esa bendición y ese servicio estará llegando a usted por medio de ángeles que el Señor ha colocado a su alrededor para preservar, para influir y para bendecir su vida de parte de Él. La Biblia nos dice, número 1, que los ángeles son criaturas. Y es bueno que nosotros lo confirmemos. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. La palabra del Señor nos dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, lo siguiente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y Pablo nos define cuáles son esas cosas a las que Él se refiere. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Este pasaje nos indica
que tanto lo visible de nuestras vidas como lo invisible fue creado por Dios. Y nosotros sabemos que los ángeles, para nuestra percepción, son invisibles porque son espíritus. Y esos espíritus creados por Dios también sirven para que nuestra vida sea bendecida, pero nosotros no debemos otorgarle una función, una condición, ni un aspecto más allá del que el mismo Dios le ha dado. Ellos son criaturas. Ellos provienen de Dios. Así que no veamos en ellos una capacidad o un poder mayor que el que Dios le ha asignado. Nosotros sabemos que son criaturas. Número 2, sabemos que no procrean, que no se multiplican. Vamos a Mateo capítulo 22 para que lo podamos validar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 22, 30 nos dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Que Cristo nos está revelando un poco de la vida espiritual y nos está diciendo que los ángeles no se dan en matrimonio, que no se casan ni se reproducen. ¿Por qué? Porque son seres espirituales que fueron creados en esa condición por Dios. Es importante el primer punto porque al decir que son creados tampoco son mayores a Dios, ni preceden a Dios, ni son iguales a Dios. Número 3, la Biblia nos dice el momento en el cual los ángeles fueron creados. Si vamos al primer capítulo, al primer versículo de la Biblia, para que veamos la creación de los ángeles. La palabra de Dios nos dice, algunos de ustedes se lo saben de memoria, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este principio, cuando Dios creó los cielos, se está hablando de lo que está encima. Tanto planetas como la Vía Láctea y todo lo que nosotros conocemos, incluyendo también la parte espiritual. Esa parte espiritual, esa parte que está sobre nosotros, que precede a nosotros, es en ese espacio y es en ese momento donde bíblicamente nosotros podemos ubicar la creación de los ángeles. Porque en el principio creó Dios los cielos y luego la tierra, esta parte en la cual nosotros habitamos y la parte que conocemos. O sea que nos dice que fue en ese orden. Primero lo espiritual, lo que está encima, lo que está arriba, lo que nos rodea, y luego fue establecida la tierra. En ese momento, en un momento de esa creación, Dios introduce la creación de los ángeles. ¿Por qué también nosotros podemos tener una firmeza de que los ángeles fueron creados antes que la tierra? Porque Job capítulo 38, versículo 7, nos habla de que los ángeles estaban contemplando a Dios cuando nos creaba y cuando nos formaba. Vamos a confirmarlo. Job capítulo 38, versículo 7. Vamos allá con su Biblia. Estos son pasajes que son buenos tenerlos marcados, que un día leyendo nos encontramos con ellos, buscándolos, nos encontramos fácilmente para contarle a otros de esta enseñanza. Y esto es muy valioso. Dice la palabra de Dios en Job 38, 7, que cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. Dice el verso 6, ¿sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. En ese momento en el cual Dios le está hablando a Job de cuando él estaba creando todas las cosas, que le preguntaba, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía cada cosa en su lugar? En este momento le dice, cuando yo estaba creando esas cosas, mis hijos, los ángeles, miraban y contemplaban y cantaban con gozo y se gozaban de esa obra que yo estaba haciendo.
También primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21 nos dice y nos enseña que los ángeles son preservados por Dios como nosotros para salvación. ¿Usted escuchó eso? Usted siempre ha escuchado la historia de que hubo un querubín que abandonó a Dios y fue expulsado por Dios. Y que muchos ángeles fueron expulsados junto con él. Y otros muchos se quedaron con Dios. Esos que se quedaron con Dios, ¿por qué se quedaron con Dios? Dice primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. O sea que primera de Timoteo 5:21 nos enseña que hay ángeles escogidos también. Así como sabemos que hay otros que no son escogidos, como nos dice Mateo 25:41, que nos enseña de algunos que fueron apartados de la presencia de Dios. Vamos a Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces, dice la palabra de Dios, dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hemos visto que la Biblia nos dice que los ángeles son creados, número 1, que no procrean ni se dan en matrimonio, número 2, para que conozcamos un poquito acerca de esto. Número 3 nos dice el momento de su creación, el momento aproximado que fue cuando Dios creó los cielos, o lo que está encima, esa parte invisible, intangible, tanto en combinación con aquellas cosas que sí son tangibles, que están en los cielos, que ellos estuvieron en la creación de la tierra visualizando, gozándose con todo lo que Dios estaba haciendo, y que son preservados por Dios, así como nosotros al momento de ser salvos somos preservados por Dios para salvación, porque así como somos escogidos por Dios, hay ángeles escogidos por Dios y hay otros que fueron apartados y que son conocidos como los ángeles que cayeron con Lucifer en un momento de la creación también. ¿Por qué decimos en un momento de la creación? Porque si usted lee el libro de Génesis, desde el capítulo 1 y el versículo 1 hasta el versículo 31, se va a dar cuenta que hasta ese momento Lucifer no había caído, porque Dios miró todo lo que había creado y esto era bueno en gran manera. Llega un momento en el cual él cae, entre el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2, y esa caída se da junto con una gran cantidad de ángeles. Luego de esa caída, ese querubín que había sido considerado perfecto por Dios, sin mancha, pues decide no solamente corromperse él y los ángeles que fueron enviados por Dios fuera de su presencia, sino que también decide afectar la creación que el Señor había hecho buena en gran manera. Y la corrompe y la pervierte, porque Dios así lo permitió. Y lo permitió con un propósito que nosotros a través de los años lo hemos podido ver, lo hemos podido palpar y lo hemos podido identificar. Así que esta creación especial de Dios, estos espíritus ministradores, podemos ver a simple vista que la Biblia nos da datos precisos para que sepamos que estos existen y que existen con un propósito específico de parte de Dios. Los ángeles tienen inteligencia y voluntad, pero no conocen todas las cosas. Su inteligencia lo podemos ver manifiesto en Mateo capítulo 8, versículo 29. Estamos en el libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 8, versículo 29.
Es el momento en el cual Jesús se encuentra con los endemoniados y dice este pasaje que cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Aquí vemos a los ángeles hacer un razonamiento. Nosotros estamos perdidos, estamos condenados. Como ya vimos en Mateo 25, así como nosotros lo leímos y lo sabemos, ellos también lo sabían. Pero hacen un razonamiento. ¿Por qué tú vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? Que tú vienes con tu autoridad a someternos. Jesús no les responde, sino que le da una pela y los echa fuera. Pero aquí vemos que ellos tienen inteligencia, capacidad de análisis, capacidad de comunicarse, capacidad de tomar en cuenta un evento y analizarlo. Aquí vemos su inteligencia y también vemos su voluntad en Judas, versículo 6. Decimos Judas versículo 6, pues recuerda que Judas tiene un solo capítulo. Y dice Judas: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Aquí vemos que hubieron ángeles que tomaron la decisión de seguir a Lucifer y abandonar su condición legítima. O sea, que ellos fueron creados en la misma condición de los otros ángeles, pero tomaron la decisión de apartarse. Otro grupo de ángeles, Dios decidió preservarlos con un propósito santo, a diferencia de ellos. Aquí vemos que tienen voluntad también los ángeles, o sea, que no son robots, sino que al igual que nosotros, tienen inteligencia y tienen voluntad. Nosotros como creación tenemos una capacidad o un elemento adicional a ellos, y es que no solamente somos seres espirituales, sino que también tenemos una forma física, a diferencia de ellos. En todas las cosas. En Mateo 24:36 es un pasaje que muchos de ustedes conocen, donde Jesús dice que el día ni la hora en la cual el Padre ha determinado que regresará, ni los ángeles lo saben. ¿Usted recuerda ese pasaje? En Mateo 24:36. Apocalipsis, avanza un poquito en Judas. Apocalipsis 12:12 nos dice que los ángeles estudian la palabra como usted y yo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12: por lo cual regocijaos cielos y los moradores en ellos, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y dónde se enteró? Aquí, cuando él un día estaba leyendo la Biblia, dijo: ¡oh! Están hablando de mí. Porque él es el único que tiene una sentencia con nombre, igual que Judas, específica. Hay otros que Dios les llama hijos de personas que se van a perder, personas condenadas, los mete en un segmento. Pero a Judas le llama el hijo de perdición. Y al diablo con nombre y sus ángeles los menciona en Mateo, diciendo que ellos también están ya determinados, sin salvación y sin oportunidad, para ir al infierno. Entonces aquí vemos que un día él estudiando, se dio cuenta que estaba condenado y dijo: tengo poco tiempo. ¿Usted sabe por qué ha arreciado la maldad en el mundo? Porque le queda poco tiempo. Esto nos enseña que los ángeles conocen los tiempos. ¿Y cuál es la única fuente a través de la cual nosotros conocemos la voluntad de Dios? Necesariamente tienen que estudiar la palabra. Y cuando dijeron también en Mateo 8:29, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Porque conocían la palabra. Que la palabra dice que hay un tiempo en el cual Dios
traerá un orden diferente y especial sobre su creación y establecerá un reino eterno. Primero en unos 1000 años, gobernados por Cristo. También en una parte de ese gobierno de Cristo, el rey David volverá a gobernar como ministro de Cristo nuevamente. Y luego de esos 1000 años vendrá un gran juicio del trono blanco, y después de ese juicio del gran trono blanco vendrá una eternidad con el Señor. Y ellos saben todas esas cosas porque hubo un hombre llamado Juan que, inspirado por Dios en el libro de Apocalipsis, enseñó proféticamente esto que nosotros estamos hablando. 1:14 nos presenta a los ángeles de una manera muy especial, y es por eso que nosotros estamos hablando de este tema en esta noche. Vaya Hebreos. Hay algo que nos dice el siervo de Dios que escribió el libro de Hebreos, que no se identificó. Hay muchos que dicen que es el apóstol Pablo, pero Pablo siempre se identificaba. Entonces, ¿por qué no lo iba a hacer con Hebreos? Es un poco extraño. Además, un libro tan maravilloso, cualquiera hubiese querido decir que participó de eso. Alguien dice que fue Apolos, pero ya, si no se identificó, no vamos a especular. No pierda tiempo en eso, que Dios decidió mantenerlo oculto. Pero si usted lee el libro de Hebreos, en ese capítulo 1 se va a dar cuenta que Dios enseña que los ángeles son menor en condición y en capacidad en comparación con Cristo. Pero fíjese lo que dice el verso 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados por Dios para servir por causa de los que heredan la salvación? ¿Usted sabe lo que está diciendo la Biblia? Que los ángeles son espíritus, nos está definiendo que son espíritus, y que son espíritus ministradores, o sea que sirven ¿a qué? A la causa de los que somos llamados a salvación. Pero no es que están a nuestro servicio, están al servicio de Dios para los propósitos de su pueblo. Este es el versículo más maravilloso para mí en toda la Biblia que hace referencia a los ángeles. Porque aquí vemos cuál es la función de estos espíritus en nuestra vida. ¿Qué usted piensa de esa oración famosa que hasta cancioncitas le han hecho? Ángel de mi guarda, dulce, Camila se la sabe, dulce compañero. ¿Qué usted piensa? Que si sin ti yo me desespero y me pierdo y todas las cosas. ¿Qué usted piensa de eso? Eso es una mala teología, una mala aplicación de la función y el propósito que estos seres espirituales tienen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que ellos tienen un propósito y es servir a Dios igual que nosotros. Lo único que por su condición nos sirven de una manera más perfecta, más especial y con un rango y una capacidad mucho más definida y mejor que la de nosotros, por nuestra condición, por nuestras limitaciones. La palabra de Dios también nos enseña que los ángeles existen en gran cantidad. Mire lo que dice Hebreos. Estamos en Hebreos. Vamos a avanzar al capítulo 12, versículo 22. Yo me gozaba cuando repasaba este estudio, este tema, esta sección, porque qué maravilloso conocer tantas cosas interesantes acerca de los ángeles que muchos ignoran. Mire lo que dice Hebreos 12:22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo de Jerusalén, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, una cantidad enorme e incontable de ángeles. Y hay otro pasaje que dice miriadas de ángeles de Dios. Entonces, ¿cuántos son? Muchísimos. Los ángeles de Dios que están a su servicio son muchísimos. ¿Y por qué es importante saber esto? No importa cuántos problemas haya en este planeta,
ni por cuántas situaciones al día usted pueda atravesar. Dios tiene en abundancia para bendecir, para proteger. No solamente que Él es omnisciente, sino que también ha creado todo en abundancia para que nunca nos haga falta nada. Por falta de ángeles, usted no se va a meter en problemas. Y también este pasaje es importante porque nos recuerda que los ángeles, a diferencia de Dios, no son omnipresentes. Son muchos, pero no es que tienen capacidad de ser omnipresentes, sino que al ser tanto pueden estar en diferentes lugares y sirviendo a diferentes propósitos. También sabemos por la palabra de Dios que los ángeles están organizados. Efesios capítulo 3, versículo 10, nos dice claramente, nos confirma claramente que este ejército ministrador del cielo está muy bien organizado. Nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Nos dice que hay principados, que hay potestades, que estos están bien organizados. Incluso hicimos una búsqueda para que usted lo pueda identificar como la palabra de Dios lo presenta. Hay un primer punto que no queremos que usted se confunda. Cuando usted ve la palabra o la frase el ángel de Jehová, esto hace referencia a una cristofanía, una aparición de Cristo. No está hablando de un ángel especial o de una sección de ángeles especiales que sirven a Dios. Siempre que usted encuentre en la Biblia la referencia que el ángel de Jehová hizo tal o cual cosa, al leer el pasaje se va a dar cuenta que está haciendo referencia a una persona de la divinidad. Por ejemplo, hagamos memoria de ese día en el cual Abraham vio venir esos tres individuos y uno de ellos se destacaba más que los otros dos, a quien él llamó el ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová no solamente le dio una palabra profética a su vida, sino que también supo, no porque él escuchó, que Ana se había reído de su palabra, Sara, perdón, se había reído de su palabra cuando él se la había dicho a Abraham. Y ya hemos dicho hasta este momento que los ángeles aprenden igual que nosotros. ¿Y ustedes saben por qué los ángeles saben tanto? ¿Usted sabe por qué? Porque están desde que Dios creó el mundo, observando y aprendiendo. Y tener tantos años viendo a Dios obrar, pues le ha dado una capacidad un poco mayor a la nuestra. Lo único que nosotros tenemos superior a los ángeles es la adoración, como nosotros la hacemos. Porque ellos no le pueden cantar al Dios que los redimió, nosotros sí. Eso nos hace un poquito, en eso nos envidian los ángeles. No de mala manera, pero en eso nos envidian porque Dios dio su vida por nosotros. Para redimirnos a nosotros. Y eso nos da una condición especial en la creación, a pesar de todas nuestras limitaciones. Dentro de los rangos de los ángeles, nosotros vemos a los arcángeles como seres espirituales que tienen una gran autoridad. Dentro de este grupo de arcángeles reconocemos a uno que es el más conocido, que es Miguel. El arcángel Miguel, que según el libro de Judas, en un momento no altercó ni peleó por el cuerpo de Moisés con el enemigo, sino que se lo quitó. ¿Usted cree que si el enemigo hubiese tenido capacidad mayor a Miguel, hubiese permitido que le quitaran el cuerpo de Moisés? No. Él le dijo, Jehová te reprenda, pero se lo dijo y operó en ese momento porque tenía más autoridad. Mucho más autoridad que ese querubín caído. También vemos otra clase de ángeles que, como Gabriel, como nos dice Lucas
1:19, que están delante de Dios. Sabemos que esta mención habla de una sección de ángeles importantes porque Gabriel, primero, es reconocido con nombre en la Biblia y segundo, aparece en más de una ocasión. Lo vemos en el libro de los Evangelios, pero también lo vemos en el libro de Daniel. Intervenir. Y no tiene posición de arcángel como Miguel, pero sí tiene una posición privilegiada porque actúa en momentos clave, como por ejemplo el nacimiento del Mesías. Y es un ángel que estaba delante de Dios, intervino en esta visión de José, intervino en los propósitos de Dios en diversas ocasiones, según la palabra del Señor nos enseña. Hay otro grupo de ángeles que tiene rango, que son los querubines, de donde viene Lucifer o Satanás, como nosotros lo conocemos, el diablo, el adversario, el Señor lo reprenda. Y estos querubines tienen también una posición especial. Por ejemplo, este querubín protector que estaba en el monte de Dios cuidando cosas muy importantes para Dios, lo estaba haciendo porque dentro de esos rangos él tenía una función especial, lo que nos lleva a entender que los querubines están en una condición y en un rango especial dentro de esta creación de los ángeles. También vemos los serafines, que siempre lo vemos vinculado a la adoración celestial. Están los serafines, que los vemos en la visión de Isaías, que tenían ¿cuántas alas? 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, 2 sus pies, y con las otras 2 volaban. Están esos serafines, y están los ángeles, que luego son mencionados de forma grupal o indistinta en el resto de la palabra de Dios, como lo hemos ido viendo. Así que sabemos ya por la palabra de Dios que hay arcángeles, posiciones privilegiadas, que son los ángeles que están delante de Dios como si fuera el servidor, aquel cercano, aquel que es una mano derecha de nuestro Dios. Están los querubines, que tienen funciones específicas y con mucha autoridad. Están los serafines, que están muy vinculados a la adoración y están en la presencia de Dios también. Y están los ángeles, como nos enseña la palabra. Con relación a Dios, el ministerio principal de los ángeles es adorarlo y alabarlo. Nosotros vemos que en la palabra de Dios que ellos lo alababan, que ellos le adoraban, que se regocijaban en lo que él hacía, como vimos en Job 38, del 6 al 7, que ellos le sirven, que ellos se presentan delante de él. Recuerden que en un momento el enemigo se mezcló con los ángeles y entró a la presencia de Dios para hablar acerca de Job, hablar mal acerca de Job. O sea que sabemos que ellos se presentan delante de Dios, que Dios le concede audiencia a los ángeles, así como nos concede audiencia a nosotros. Y ellos son instrumentos de los juicios de Dios. En Apocalipsis vemos cómo ángeles intervienen en los juicios y le sirven a Dios de forma especial en estos acontecimientos que nosotros vamos a ver desde lejos en la gran tribulación. Conclusión, debemos reconocer su existencia, y nos referimos a los ángeles, y su aporte al pueblo de Dios. ¿Aporte en qué condición? Que son espíritus ministradores, que están al servicio de los propósitos de Dios para nuestra vida, que no debemos adorar a los ángeles. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el único que es digno y merecedor de adoración, ¿quién es? Dios. Permitir que sus intervenciones sean coordinadas por Dios, y usted no tiene que estar asignándole tarea a ángeles tampoco. Esto es muy importante. Así que usted no tiene autoridad para estar conduciéndole el trabajo a ningún ángel en su vida, ni estar enviándole ángeles a nadie. Usted le pide a Dios y Dios envía ángeles o hace lo que Él quiera. Amén. Y envía tu ángel ahora en este momento. O sea, usted le está dando una orden a un ángel y también a Dios. Dios que obre conforme a su voluntad. Y si Él le quiere enviar un ángel con una espada desenvainada, pero no le esté diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer. Y por último, su trabajo está restringido
a la revelación escrita. ¿Por qué decimos eso? Porque Gálatas nos dice que si por alguna razón se nos apareciera un ángel con un evangelio distinto, por más lindo que sea y por más hermosa sea su apariencia, tiene que ser ¿qué? Anatema, maldito. Usted le tiene que decir, enviado de Satanás, váyase de aquí, váyase de mi sueño, váyase de mis visiones tienen que ser de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que eso es maldito, que eso es anatema, que eso no viene de parte de Dios. Que las visiones de Dios, las revelaciones de Dios, los sueños de Dios, no contradicen su palabra. Entonces lo primero que usted tiene que hacerle a esas visiones que tiene es un examen bíblico. Es un examen bíblico para saber que esto viene de Dios. Y no importa que sea una presencia sobrenatural en la cual usted se haya visto envuelto. Porque la palabra del Señor también nos enseña que el enemigo, ¿qué hace? Se viste de ángel de luz. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para engañar. Pero si nosotros nos descuidamos, pues vamos a vernos en grandes complicaciones. ¿Qué hemos aprendido en esta noche? No le demos más importancia a lo negativo que a lo positivo. No estudiemos más los demonios que el tema también de los ángeles. Hagamos un equilibrio. Los ángeles existen, la Biblia tiene mucha información acerca de su existencia. Los ángeles tienen un propósito definido en nuestra vida, no le asignemos un propósito mayor, no adoremos a ángeles, no estemos conversando con ángeles, tampoco. Si usted tiene una relación estrecha con un ángel, tenga cuidado, porque el libro de Génesis capítulo 6 habla de que hay ángeles que tuvieron relaciones estrechas con gente que fueron enviados a calabozos por haberse traspasado, dice el libro de Judas, y lo vimos en el versículo 9, y luego él habla más de eso, más detallado, si usted lee el capítulo completo, pero por ellos haber pasado de los límites que Dios ha colocado, se vieron en problemas serios. No se mete en problemas serios conversando con ángeles, que los ángeles no están para hacernos compañía y nosotros tener una amistad, sino para servir a los propósitos de Dios. Y si en un momento hacen una función, es específica, la cumplen y se apartan. Pero nosotros no vemos en la Biblia que ningún apóstol andaba con un ángel, o que tenía una relación con un ángel, o cuando tenía un problema llamaba a un ángel. ¿De acuerdo?